¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Más vacunaciones y más contagios. Nueva York será la primera ciudad del país que exigirá prueba de vacuna en restaurantes, bares, gimnasios y salas de espectáculos. Aumenta la vacunación, pero también los casos, incluso entre los niños. Cuomo acusado, el gobernador de Nueva York, acusado por la Fiscalía General del Estado de acoso sexual a múltiples mujeres. El presidente Biden pide su renuncia, pero de momento Cuomo se queda y defiende su inocencia. Emergencia en la frontera. Las autoridades del Valle del Río Grande en Texas piden ayuda para tratar el flujo incesante de migrantes tras un nuevo récord de entrada de menores. Miles de familias con hijos siguen esperando debajo de un puente. Nueva York será la primera ciudad del país en exigir prueba de vacunación para entrar a espacios interiores. El alcalde Bill de Blasio anunció que se hará de forma gradual a partir del 16 de este mes. El comprobante será exigido tanto para el personal como para clientes en restaurantes, bares, gimnasios y salas de espectáculos. Con la medida se espera que cobre nuevo impulso la vacunación, pero entre los propietarios de negocios no todos están de acuerdo. Nuestros clientes, nuestros empleados deben de vacunarse. Eso 100% entendemos que eso debe de pasar, ¿verdad? Pero poniendo este mandato solamente a los restaurantes y obviamente también vi ahí gimnasio y teatros y cosas así, es un poco difícil. No es la única medida del alcalde de Blasio para alentar la vacunación. La semana pasada ofreció un incentivo de $100 para aquellos que se inmunicen en sitios administrados por la ciudad. Esta campaña de vacunación se intensifica, pero las hospitalizaciones también. En todo el país hay más de 40,000 personas ingresadas, un número que no se veía desde el verano pasado. Francisco Fajardo nos acompaña con más información. Francisco, la situación no parece nada alentadora. ¿Qué tal, José? Así es, parece que nos remontamos a los tiempos más oscuros en lo que va de la pandemia. Se dispararon los casos, el número de hospitalizaciones, pero también hay que decirlo, como una luz de esperanza, aumenta el número de personas vacunadas que llegan hasta sitios como este a mi espalda, convencidos de que es mejor recibir la dosis, arriesgarse a ser hospitalizado de forma grave. De ser un hombre tan fuerte y trabajador, estar encamado de esa manera. Con apenas 47 años, sano y sin ninguna condición preexistente. We love you, honey. Aarón, el esposo de Liz, lleva 6 semanas hospitalizado tras dar positivo al COVID-19. Su error, como el de la mayoría de los que se encuentran graves, fue no vacunarse. Yo creo que si él podría regresar el tiempo y saber lo que va a pasar, él se hubiera vacunado. Pero el hubiera para muchos no existe. Las salas de terapia intensiva a lo largo del país empiezan a desbordarse ante una variante que no discrimina. Tan solo en la última semana se han registrado más de 2.500 muertes. Hemos tenido un aumento incremental en las últimas 3 semanas en el número de pacientes. Yo tengo más de 500% de aumento en admisiones. A la par, lo que también aumenta es el número de personas vacunadas. El 70% de los adultos ya recibió al menos una dosis y durante los últimos 7 días se contabilizaron más de 3.200.000 nuevos vacunados. Francisco y su familia son algunos de ellos. Esperé porque quería saber los resultados de los otros que se vacunaron antes, cómo iba, qué tal si pasaba algo malo. Mientras Tyson Foods se une a la lista de compañías que obligará a la totalidad de sus empleados a vacunarse. Aseguran que el riesgo es mucho. If you get sick with the Delta variant, we estimate that you could infect about 5 other unvaccinated people, more than twice as many as the original strain. Liz y sus hijos, quienes abrieron una cuenta de GoFundMe, le piden a la gente una sola cosa: vacunarse. Pues mis palabras no pueden describir lo que se siente ver a una persona ahí en ese estado con 1,000 máquinas y 1,000 tubos. En Chula Vista, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y la propagación de la variante Delta está afectando cada vez más a los más pequeños, que hasta hace unos meses atrás se creía que eran casi inmunes al COVID. Según un reporte de la Academia Nacional de Pediatría, se registraron casi 72,000 contagios de niños en la última semana.
Esto es un aumento de casi el doble respecto a los casos de la semana anterior. El informe también muestra que los niños representan en este momento casi 1 de cada 5 nuevos contagios semanales. Y a pesar de que los expertos indican que las mujeres embarazadas corren más riesgo de ser hospitalizadas por COVID-19, quienes esperan un bebé siguen siendo uno de los grupos que menos se vacuna y al no vacunarse ponen también en riesgo al recién nacido. María Paula Ochoa amplía. Hoy Mónica disfruta de su bebé, pero con 7 meses llegó a urgencias contagiada con COVID, le indujeron un coma y sacaron a su bebé inmediatamente. Yo pensaba que me iban a dar medicina y que iba a estar bien y que me iba para mi casa. Nunca imaginé estar en el hospital por 2 meses. Emiliana no sufrió ningún daño, pero una de las pacientes del Dr. Ackerman, no vacunada, contrajo el virus contagiando a su bebé aún en el vientre. Y el pequeñito nació prematuro y hoy lucha por su vida conectado a un respirador. Está comportando como un bebé prematuro con dificultad respiratoria, no tiene buena capacidad alimentaria. Y es que hasta mayo solo el 16% de las mujeres embarazadas recibió al menos una dosis de la vacuna, aunque expertos y autoridades de salud lo recomiendan. El riesgo de la enfermedad es significativamente más alto que el poco riesgo que podría conllevar la vacuna. Según los Centros de Control de Enfermedades, las mujeres embarazadas o que recientemente quedaron encinta tienen mayores posibilidades de tener síntomas graves de COVID-19 o terminar hospitalizadas que aquellas que no esperan un bebé. Durante el embarazo el sistema inmune se suprime y cualquier enfermedad infectocontagiosa va a tener un efecto negativo en el sistema inmune de la mujer. Sin embargo, con 8 meses encinta, Scarlett permanece renuente. ¿Qué me dice a mí que mi bebé no va a sentir más de alguna molestia? Entonces prefiero verla y cuidarla yo cuando ya la tenga entre mis brazos. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Y esta es una noticia que será bienvenida por los millones de inquilinos atrasados con la renta. Los CDC han firmado una moratoria federal de desalojos en las zonas más afectadas del país por el coronavirus, la mayoría de ellas donde vive nuestra comunidad latina. La pausa será hasta el 3 de octubre y se espera que cubra hasta el 90% del país. De este modo, la administración Biden busca proteger a unos 3,5 millones de inquilinos que pueden quedarse sin techo tras el fin de la moratoria anterior, el fin de semana pasado. El otro gran titular del día es el informe demoledor de la Fiscalía General de Nueva York contra el gobernador Andrew Cuomo. El político demócrata es acusado de acoso sexual a múltiples mujeres. El presidente Biden se sumó hoy, esta tarde, al coro de voces que reclama su renuncia. Carla Mesola está en Nueva York. Carla, buenas tardes. ¿Hay algún indicio de que Cuomo esté por dar un paso al costado? José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, nosotros nos encontramos justamente afuera de la oficina del gobernador y hasta el momento no hay indicios de esto, José. El gobernador ha negado categóricamente estas acusaciones mientras aumentan las voces que piden su renuncia. First, I want you to know directly from me that I never touched anyone inappropriately or made inappropriate sexual advances. I am 63 years old. I've lived my entire adult life in public view. That is just not who I am. Su mensaje estaba grabado, sin dar pie a preguntas de la prensa y sin novedades sobre lo que viene manteniendo desde el principio, a pesar de que la Fiscalía considera que cada vez hay más pruebas de su acoso sexual a varias mujeres tras 5 meses de investigación. Governor Cuomo sexually harassed multiple women, many of whom were young women, by engaging in unwanted groping, kisses, hugging, and by making inappropriate comments. El presidente Joe Biden pidió su renuncia. I stand by that statement. Are you now calling on him to resign? Yes. El informe concluyó que este tipo de acoso sexual a 11 mujeres, incluidas empleadas estatales y una oficial de policía que protege al gobernador, viola las leyes federales y estatales.
Sin embargo, Cuomo asegura que algunas mujeres, como su ex asistente Charlotte Bennett, malinterpretaron algunas conversaciones y quiso demostrar con fotografías que él simplemente es un hombre cariñoso. Necesitamos que él renuncie o que la legislatura comience los artículos de un juicio político para poder dejar la oficina vacante. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y otros compañeros de partido como el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y la senadora Kirsten Gillibrand, dijeron que debe renunciar o de lo contrario tiene que enfrentar un juicio político de inmediato. En Manhattan, Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Y ahora hablamos de la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur. El alcalde de McAllen, Texas, declaró el estado de emergencia sobrepasado por el número de migrantes que están llegando y el aumento de los casos de COVID. Edgar Muñoz tiene los testimonios de las familias que llevan días durmiendo a la intemperie y casi sin comida. Al día de hoy, el Valle del Río Grande sigue sobresaturado de inmigrantes y debajo del puente Ansaldúas, como lo muestran estas imágenes de Noticias Telemundo, miles de ellos pasan los días en el suelo mientras son procesados por la patrulla fronteriza. Dinora ahí durmió 3 días con su niño de 5 años y se conmovió al ver a tantas personas sometidas al calor, a los mosquitos y sufriendo. Todos los niños se enfermaron, fiebre, diarrea, vómitos, fue horrible. Fausto es otro inmigrante que estuvo debajo del puente Ansaldúas con su niña. Conteniendo el llanto, dice que una sola vez al día les daban comida. Siempre le daban, pero ya tarde, por eso pues, ya me pedí antes de la hora. El alcalde de McAllen firmó la declaración de emergencia ante el arribo de tantos inmigrantes y los casos de COVID que han aumentado al doble. Los positivos de COVID de 5% a 6% arriba de 10%. Al albergue de Caridades Católicas de McAllen llegan hileras de inmigrantes, 1,000 personas por día que son liberadas por la patrulla fronteriza, pero miles más son deportadas. La hermana Norma Pimentel cuestiona el arribo de ICE a la frontera. No sé si sería realmente justo para una familia que está buscando asilo que sea puesta regresada porque esta gente piensa que no es creíble su historia. Las autoridades están abrumadas. El pasado mes de julio se reportó la llegada de 19,000 niños solos, un nuevo récord histórico. También cruzaron en familias unas 800,000 personas, dejando atrás terribles historias como la de Dinora, que dejó a su otro hijo de 10 años en Honduras. Pensó que iba a un viaje corto, no así de largo. Las autoridades locales ya no saben qué hacer ante la presencia de tantos inmigrantes, por eso es que piden la ayuda del gobierno federal para tratarlos dignamente. Por ahora lo que están haciendo es llevarlos a diferentes albergues de manera controlada. En McAllen, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hoy salieron a la luz nuevas imágenes de los momentos posteriores al colapso del edificio en Surfside, Florida. Son las cámaras corporales de 2 oficiales de la policía que llegaron a la escena. Aquí está Julio Vaqueiro, que revisó los videos. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Sí, son videos de verdad importantes, porque aunque hemos visto muchas imágenes de la tragedia de Surfside, estas nos dan una perspectiva distinta. Es el punto de vista de los primeros equipos de emergencia que llegaron al lugar del colapso, en medio del pánico, en medio de la confusión, y eso no lo habíamos visto como lo vemos aquí. Era la 1:25 de la madrugada. Un oficial de la policía llega a la escena. La torre Chaplin Tower North acababa de colapsar. En medio del polvo y la oscuridad, el policía busca a algún sobreviviente. Hello? Where are you? Are you okay? Are you okay? Is anybody down there injured? What's wrong with her? Give me a second, I'm gonna go around. La noche se llena de gritos. Difícil dar crédito de lo que acaba de pasar. Solo las linternas para entender el tamaño de la tragedia. Look, there's a hole right here. I can't see that. No, the building collapsed. Otra cámara de otro oficial también lo capta llegando a la emergencia. Apenas apunta la luz a los escombros, hace un diagnóstico y llama a su superior. Captain, hey, the Champlain Towers, the building, it collapsed.
Fire rescues on their way. This is huge. I mean, humongous. Los equipos de emergencia, bomberos, paramédicos, más policías, todos comienzan a llegar. Y bueno, lo que siguió después de esas imágenes ya es historia, un trabajo de rescate que duró semanas, un saldo total de 98 personas muertas y claro, el dolor de tantas y tantas familias, José. Esos gritos son desgarradores, escucharlos así, momentos después del derrumbe. Todavía no se saben las causas detrás del derrumbe el pasado 24 de junio. Nada, José, sabemos que es una investigación que iba a tomar mucho tiempo, ya lo anticipaban las autoridades y hasta ahora pues está trabajando en ello sin una respuesta concreta aún. Esas imágenes son increíbles, esos dos primeros policías, ¿no? Sí, son dos. Son imágenes de 3 policías que llegaron. Aquí presentamos 2, que son entre los pocos que tuvieron la oportunidad de atender a la emergencia. Increíble. Julio Vaquero, muchísimas gracias. Un tiroteo mortal en una estación de metro cercana al Pentágono obligó hoy a cerrar las instalaciones militares durante varias horas. En el ataque murió un oficial de policía apuñalado por el agresor, quien luego fue abatido. Cristina Londoño tiene los detalles desde Arlington, Virginia. Es la despedida solemne a un compañero caído en el sitio menos esperado, a las puertas de la sede de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El oficial del Pentágono murió tras ser apuñalado varias veces en el cuello, según fuentes de nuestra cadena hermana, la NBC. El jefe de la policía describió así el incidente. The Pentagon police officer was attacked on the Metro bus platform. Gunfire was exchanged and there were several casualties. Testigos en la escena dijeron que se escucharon al menos una docena de balazos que sembraron el terror y que habrían cobrado la vida del agresor. En medio del desconcierto, el Departamento de Bomberos confirmó que varias personas necesitaron atención médica. El Pentágono permaneció horas bajo total aislamiento y extrema seguridad. El Pentágono ya reabrió sus puertas y regresó a la normalidad, pero la investigación continúa. Y según confirmó el jefe de la policía, es bajo el liderazgo del FBI. Según el ejército, los altos mandos en ningún momento estuvieron en peligro. The incident is over, the scene is secure, and most importantly, there's no continuing threat to our community. Hace 11 años, en otro incidente similar, 2 agentes del Pentágono fueron baleados por un sospechoso. Ellos sobrevivieron, pero su agresor no. En Arlington, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hoy se cumplen 2 años de la masacre de El Paso, Texas, el peor ataque racista contra nuestra comunidad latina en la historia de este país, y en el lugar hubo una ceremonia en honor a las víctimas. El homenaje comenzó con el traslado de las cruces con los 23 nombres que perdieron la vida en el tiroteo llevado a cabo por un hombre que dijo querer matar el mayor número de mexicanos posibles. El acto contó con la presencia de sobrevivientes y activistas que reclamaron más acciones contra el racismo y el supremacismo blanco. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.